9:37, seguimos en Caballero de Día acá en la Radio Las Madres, obviamente. Hablábamos de la Feria del Libro, el otro día fui a la feria y había un grupo de pibes jóvenes y uno le dijo al otro, pero es que flaco, lo viejo sirve, lo viejo funciona, en referencia claramente al Eternauta. Es la serie del momento, estamos todos hablando del Eternauta. La Argentina se divide entre quienes vimos el Eternauta y quienes verán el Eternauta. Y para conversar sobre este fenómeno ya estamos comunicados con Marcelo Subioto, actor, dramaturgo argentino. Lo hemos visto en Puan hace un tiempo y ahora en justamente el Eternauta de Bruno Stanaro. Marcelo, ¿cómo te va? Te saludamos de la Radio de las Madres. Hola, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos con Florencia Ibáñez y te quería preguntar sobre el fenómeno del Eternauta. ¿Fuiste un lector del Eternauta? ¿Te gustaba antes? ¿Cómo fue tu relación con eso? Fui un lector... No fui un lector, lo leí cuando era pibe, como esas lecturas que pasaban, sí, que uno tenía de chico, pero no era muy lector de las historietas, que sí había parte de mi generación, lo era más fanático, sobre todo la revista Fierro, ¿no? En los 80. Pero sí lo había leído, conocía el material. Obviamente cuando fue todo el tema de casting para la serie, volví a ese material, un poco a todos, a los tres, ¿no? A investigarlo un poco más a fondo y bueno, la verdad que pude tener una lectura más profunda, más interesante, es un material increíble, ¿no? ¿Qué te pareció? Bueno, uno de los grandes cambios de la serie es que viaja en el tiempo, digamos, por decirlo de alguna manera, es el tiempo es actual, y Juan Salvo es excombatiente de Malvinas, que es algo que encaja muy bien en un punto del punto de vista instrumental, porque es el manejo de las armas, por ejemplo. Pero ¿cómo te pareció ese cambio de guión con respecto a la historia original? Me pareció que estaba muy bien, me pareció que funcional a lo que Bruno y Ariel se propusieron contar en esta versión del Eternauta para audiovisual, traerlo a la actualidad, un poco porque basados en el Eternauta del 57, la que dibujaba Solano López, hay un montón de cosas que son raras para nuestro tiempo, como por ejemplo no hay personajes femeninos prácticamente, y bueno, ayornarlo un poco hacía que lo tuviéramos más cercano, ¿no? Que pudiéramos ver el Eternauta y no ver algo algo que pasó hace mucho tiempo, sino algo que podría estar por pasar. Entonces me parece todo certero. Y obviamente traer la memoria de Malvinas me parece muy interesante porque hay algo de esa situación límite y de esa situación donde el estado de cosas cambia absolutamente, que reflejarlo con Malvinas me parece que está muy bien. Bueno, como espectador volví a sentir el mismo placer que sentí de jovencito cuando se estrenó Últimos Días de la Víctima de Aristarain, porque era esta idea de ver un policial, pero no un policial que ocurre en Los Ángeles o en Nueva York, sino un policial donde el héroe sube un taxi porteño, baja un colectivo. Es increíble esto de ver una película distópica con los diferentes carteles, esto de ver el chino, bueno, todas estas cosas tan cercanas, y creo que fue en parte lo que ha generado su éxito, ¿no? No sé cómo vivís este éxito, no solo acá, sino entre un público que no necesariamente conoce los códigos, digamos. Sí, coincido con lo que decís, esta cosa de que pareciera que ciertos géneros tienen nacionalidad, ¿no? Para exacto. Nosotros estamos acostumbrados a verlos claros desde otras geografías, de otros lugares del planeta, sobre todo de la lectura norteamericana, ¿no? Que es donde vienen más este tipo de materiales, desde la televisión de cuando éramos pibes hasta el día de hoy. Eso ya lo tiene de por sí, ese hallazgo lo tiene de por sí el Eternauta en sí mismo, ¿no? Esta idea de, bueno, vamos a construir un héroe, pero va a tener unas características totalmente diferentes
no es el héroe de Marvel, no es un tipo musculoso, no es un tipo regio, no es un tipo que tiene capacidades para no sé qué, sino que puede ser un vecino cualquiera que de golpe en esta situación le toca ser Juan Salvo, ¿no? Eso más toda la geografía que se cuenta y toda la idiosincrasia tan argentina que tiene el Eternauta, me parece que es una de las claves que hace que resuene tanto afuera, ¿no? Un género muy bien abordado, con excelencia te diría, que es de la ciencia ficción en el audiovisual, como lo es el Eternauta de Bruno Estañaro, con todos esos toques que son absolutamente personales, ¿no? Como la réplica que tiene la escena de jugar al truco, que encierra en sí mismo un montón de rituales que son nuestros, ¿no? No solo el truco, sino el ritual de encontrarte con amigos en la casa de alguien, claro, determinado día, escuchar determinada música, tomar determinada bebida. Eso no es tan común en otros países del mundo, y eso me parece que son cosas que indudablemente llaman la atención y que para nosotros hace que el audiovisual, cualquier película o serie nuestra, cumpla la función que nos interesa, que es contarnos hacia afuera, mostrarnos y tener la oportunidad de que a través de la ciencia ficción no ser contados de afuera, sino contarnos nosotros, ¿no? Eso es, me parece que es un hallazgo absoluto. Marcelo, hablaste de toques personales y nosotros estamos hablando siempre de la serie, pero tengo una gran curiosidad, que es entrar un poco en el mundo de vos actor, que sos una persona que viene de una larga trayectoria en cine, teatro, un montón, pero bueno, a partir de Puan empezaste a llegar a un público masivo, premiado en Puan, y ahora esto, mi pregunta es, cuando hablaste de casting, ¿no? A mí me parece de una humildad tan hermosa que los actores como vos, por ejemplo, vayan a un casting para algo. ¿En qué consistió ese casting? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, che, tenés el papel? ¿Cómo es ese momento del actor? Bueno, todos hicimos un casting, salvo Darín. Eso fueron unos castings que tomaron bastante tiempo, se trabajó mucho. Los castings tenían un formato casi de ensayo, te diría. Se trabajaba con Bruno pedía cosas sobre la marcha. Me parece que Bruno buscaba algo más completo que el physique du rôle, como se dice, nada más. Buscaba, bueno, si había una forma, porque Bruno trabaja mucho así, una forma de comunión entre ese actor y ese director en función a lo que él buscaba, ¿no? Así que los castings eran casi ensayos. Claro. Y fueron varios. Y bueno, la verdad que el hecho de que la ficción sea sobre el Eternauta todo el tiempo hizo que el objetivo trascendiera hacia el material mismo, ¿no? Todo el tiempo sabiendo que estabas haciendo el Eternauta, no una película o algo de ciencia ficción. Era el Eternauta, como si hiciéramos, no sé, el Martín Fierro, ¿viste? Claro. Y eso era muy potente, realmente muy potente. Corría cualquier tipo de mirada subjetiva porque había un material que te trascendía, ¿no? Hablando de casting, César Troncoso, el actor que interpreta al Tano Favalli, contó que él había hecho, creo que un primer casting y después había ido a Madrid con la familia y que lo hicieron volver, ¿no? Y que él tenía alguna duda y que la mujer le dijo, flaco, subite al avión, andate, y que hablaba de lo mismo, esta sensación, esta cosa de decir, che, no es un proyecto más, es algo muy, muy potente. Hablabas recién de la escena de el truco. Es muy divertido lo que ha hecho Netflix de fraccionar con la escena, con las diferentes traducciones en francés, en inglés, y ahí uno se da cuenta el filtro que tenemos, cuando vemos, hablabas recién de la televisión de chicos, a nosotros nos parecía de lo más normal que un vaquero del lejano oeste hablara un español más o menos caribeño, era la norma, y Bonanza tiene más que ver casi con esa forma rara de hablar español que con el oeste. Entonces me imaginaba cómo podría ser visto todo la escena del truco, bueno, todo el tema de la lluvia para Huasca, qué sé yo, cómo se traduce eso, cómo podés con la traducción llegar a algo parecido. Nunca va a ser lo mismo, pero bueno, es el problema de la traducción en general. Sí, bueno,
Bueno, siempre hay una traición en la Sí. traducción, dicen, ¿no? Bueno, sí, bueno, ellos se encuentran con ese problema de un material, como te decía antes, que presenta su identidad de manera tan potente, ¿no? Pero bueno, es como cuando nosotros vemos, no sé, si viéramos una película de flamencos, nos vamos a encontrar con flamencos de gitanos, ¿no? Nos vamos a encontrar con todo un montón de cosas que a nosotros nos van a sacar extrañísimas, incluso formas de hablar y a las que nosotros tenemos que adaptarnos. Es más sencillo porque para nosotros hay un castellano ahí. Pero bueno, es como cuando vienen esas películas que después cuando ves el nombre en inglés, decís, pero se llama, Sí. o es intraducible, porque por ahí, claro, trabajan una palabra, es un juego de palabras, bueno, nada, como YouTube, ¿no? Como la banda de rock, qué sé yo, que también para nosotros es ese sonido nada más y es un juego de palabras con una letra y números. Bueno, ahora el problema lo tienen ellos. Bueno, también es un tema cultural. Hay países, nosotros estamos habituados a ver cine con subtítulos. Hay otros países, creo, en España mayoritariamente es cine doblado, y claro, y es esta cosa de decir, che, no puedo mirar y leer al mismo tiempo, y para nosotros el cine doblado es extraño. Volviendo a la serie, ¿cómo es el proceso? ¿Cuándo viste la serie terminada? Digamos, ¿cuándo pudiste sentarte a ver todo lo que toda la secuencia, digamos? Y un poquito antes del estreno del 30 de abril. Sí, porque la serie la pudimos ver, yo te diría, algunos compañeros míos lo habrán visto un poquito menos de un mes antes. A mí me agarró filmando afuera, así que, porque la veíamos en Cayese, tiene un microcine, Cayese, y bueno, te invitaban a verla ahí. Así que yo la vi cuando volví. Ya muchos compañeros la habían visto, me habían hablado. Me llamó la atención porque todos usaban la expresión que era una bomba. Yo decía, bueno, sí, debe estar muy buena, pero cuando yo la vi, le dije, entiendo lo que dicen, porque me pasó eso. Cuando la vi, me caí de espalda, digamos, porque realmente me superó las expectativas, pero por lejos. Qué bien. Y ahora tu tema con la calle, ¿qué pasó? ¿Notás que, como decía hoy tempranito Rinco, la gente te devuelve cosas, se da cuenta que sos vos, cómo es tu mundo? ¿Cambió un poco eso? Y aparte, contanos si estás haciendo vos algo en teatro ahora, si ya lograste salir de este personaje y entrar otra vez en el teatro. Bueno, sí, obviamente el reconocimiento deje de ser un poco el profesor de Juan. Claro. No nos olvidamos de Nieblas del Riachuelo. Qué divina escena. Qué divina escena. Exacto. Sí, hay un reconocimiento afuera, pasa algo realmente muy potente con la serie. Después sí, claro, el personaje, la experiencia de Lucas para mí está muy lejos, porque nosotros filmamos eso en el 23. Claro. Todo el 24 fue un año de postproducción, se trabajó mucho con todo lo que es el trabajo, bueno, técnico de esa tecnología que se usó, ¿no? Y volví a verlo ahora, un poquito antes del estreno. Y mientras tanto sí, hice otras cosas, hice teatro, hice mucho, lo que pasé, hice toda una temporada en San Martín, y este año estoy arrancando ahora, hoy, a las 20 horas. ¡Qué bueno! Estamos haciendo el reestreno de Los Pájaros, que es una obra cuyo texto es de Juan Ignacio González y Ignacio Torres, que dirige Juan Ignacio González, y que la hacemos en el Teatro del Pueblo, que es la Valle 3636, todos los lunes a las 20 horas. Mirá qué bueno, el lunes que es el día en que se puede mejor, porque viste que a veces te queda vacío el lunes. Y Los Pájaros totalmente. Es preciosa también, es preciosa el texto de Los Pájaros. Adelantanos un poco para el que no lo vio antes. Bueno, Los Pájaros es el viaje de un personaje muy particular que se llama Aldo, es un artesano que hace pájaros entre unos frascos. Cuando el espectador lo ve, es unos pájaros que no se entiende él nada más, pero bueno, para él son unos pájaros. Y va contando un viaje que te va diciendo por dónde está yendo el viaje, qué sé yo. Está yendo del norte de Córdoba a Salta, a Caipé, a donde comienza el salar. Está yendo ahí, según él ha cumplido una promesa. A los pocos minutos te das cuenta que no se está moviendo por ningún lado, así que el viaje
no se entiende bien y empiezas a darte cuenta que es otro tipo de viaje que está narrando, que el mismo personaje no lo sabe y lo va a ir descubriendo con el público hasta sobre el final. Hermoso, precioso. Marcelo, precioso. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por esta entrevista. Entonces recordamos reestreno de Los Pájaros hoy y todos los lunes 20 horas, Teatro del Pueblo. ¿La dirección era? Sí. La Valle 3636, La Valle y Mario Bravo. La Valle y Mario Bravo. Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista. Y gracias por todo. A ustedes les mando un abrazo grande. Conversábamos con Marcelo Subioto, Lucas de El Eternauta. En épocas